Mi nombre es Joanna Sinclair. Tengo 37 años. La noche en que regresé a casa con una carta de despido doblada dentro de mi bolso, mi hermana no me preguntó si estaba bien. No me preguntó qué había pasado. No me preguntó cómo me sentía. Me preguntó quién iba a pagar su préstamo del coche. Mi madre asintió lentamente, como si esa fuera la primera pregunta lógica, la más importante, la única que realmente importaba. Mi padre no dijo nada. Caminó directamente hacia mi habitación, abrió el armario, sacó una caja de cartón y empezó a guardar mis cosas como si ya hubiera tomado una decisión horas antes, como si yo ya no viviera allí. Todo esto ocurrió delante de mi tía, delante de nuestra vecina, que aún sostenía una taza de té caliente entre las manos. Nadie dijo nada. Nadie lo detuvo. Nadie siquiera pareció sorprendido. Mi padre dijo, con una calma que dolía más que un grito: «Tu hermana necesita esta habitación más que tú». Y yo me quedé allí, en el pasillo, sosteniendo el peso invisible de 15 años. 15 años de pagos de hipoteca, seguros médicos, cuotas de coche, todo a mi nombre. Todo financiando esa casa, todo sosteniendo a esa familia. Y nada de eso importó. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo tenía algo que podía haber cambiado absolutamente todo. Algo que habría transformado la conversación, las miradas, las decisiones. Pero para cuando lo descubrieron, yo ya me había ido. Era un martes por la noche de marzo. Todo comenzó en una sala de conferencias con luces fluorescentes que zumbaban como siempre. Pero ese día sonaban más fuertes, más frías, más finales. Mi gerente estaba sentado frente a mí junto a una representante de recursos humanos que nunca había visto. Entre ellos había una carpeta. Mi nombre estaba escrito en la pestaña. «Reestructuración de la empresa», dijo. «Eliminaremos el 40% del departamento de análisis. 12 años. 12 años de trabajo impecable. Ni una sola evaluación negativa. Había conseguido 3 de sus 10 mejores clientes. Pero nada de eso cabía en esa carpeta. Firmé los papeles. Tomé la caja que me ofrecieron y salí antes del mediodía. En el estacionamiento me senté dentro de mi coche durante 11 minutos. Los conté. Cada segundo pesaba. Cada pensamiento se repetía. Luego llamé a Greg Whitmore. Me despidieron. No dudó ni un segundo. «Entonces ya es hora, Joe. La empresa está lista. Austin está listo. ¿Cuándo vienes?» Debí decir mañana. Debí decir esta noche. Pero no lo hice. «Déjame ir a casa primero. Quiero decírselo a mi familia». Hubo una pausa. «¿Estás segura?», preguntó. No lo estaba. Pero fui de todos modos. El camino a casa era el mismo de siempre. 45 minutos hacia el sur. Pasé el Walmart, la iglesia bautista, y finalmente el buzón con nuestro apellido al final de un camino de grava. Ese buzón que seguía en pie gracias a mis pagos. Cuando llegué conté los coches. 4. Eso significaba visitas. Eso significaba testigos. Entré ensayando palabras que nunca llegué a decir. Porque Megan habló primero. «¿Así que es verdad que te despidieron?» Ni hola, ni «¿estás bien?» Me recortaron, respondí. «No es lo mismo». «Como sea». «Mamá, te dije». «¿Quién va a pagar mi coche ahora?» Mi madre no la corrigió. No la detuvo. No la miró mal, solo dijo: «Joanna, siéntate. Tenemos que hablar». Su tono era frío, organizado, práctico, como si yo fuera un problema financiero. Pero esto no empezó ese día. Empezó años atrás. A los 22 años me gradué en finanzas. A los 23 ya enviaba dinero a casa. Al principio eran 500 al mes. Me hacía sentir útil, necesaria, importante. Luego vinieron más responsabilidades. Mi padre enfermó. Diabetes tipo 2. Su seguro desapareció cuando redujeron sus horas. Yo pagué el nuevo. La hipoteca empezó a retrasarse. Yo la tomé. Megan dejó la universidad. No trabajaba. Yo cubría los gastos. Todo se convirtió en automático. Pagos, transferencias, facturas. Durante 15 años envié aproximadamente $340,000. Nunca hice una lista.
Nunca pedí reconocimiento, pero en el fondo creía que lo sabían, que lo sentían, que lo valoraban. No era así. El punto de quiebre llegó con el coche de Megan. Quería un SUV nuevo, $38.000, sin ingresos, sin crédito. Querían que yo firmara. Dije que no. Por primera vez en años, dije no, y fui castigada con silencio. Semanas sin llamadas, sin mensajes, con indirectas públicas, hasta que cedí. Firmé, y ese mismo día hice otra llamada. Greg, hagámoslo. Así nació nuestra empresa, en silencio, en la oscuridad, mientras mi familia solo me veía como una fuente de dinero. 2 años después, ya teníamos clientes, ingresos, un equipo. No era un sueño, era real. Yo tenía un plan. En 6 meses iba a dejar mi trabajo, mudarme a Austin y pagar completamente la hipoteca de mis padres. Un último regalo, un cierre digno. Nunca ocurrió, porque esa noche, Megan necesita tu habitación, dijo mi madre. Tú no estás casi nunca. Es lo más práctico. ¿Quieres que me vaya? Tendrás que hacerlo de todos modos. No tienes familia, añadió Megan. Eres flexible, flexible. Mientras yo pagaba todo, entré a mi habitación. Ya habían empezado a borrarme. Mi foto de graduación había desaparecido. El clavo seguía en la pared, vacío. Mi padre entró con una caja. Empezó a guardar mis cosas sin mirarme. Papá, mírame. No lo hizo. Tu hermana necesita esto más que tú. Tú estarás bien. Siempre estás bien. Siempre estás bien. Esa frase era toda mi historia en 4 palabras. Me fui. Nadie me detuvo. Nadie me siguió. Nadie preguntó nada. Conduje hasta una gasolinera. Me quedé allí y lloré. No por el trabajo, por la foto. Porque mi madre la quitó antes de que yo supiera que mi vida iba a cambiar. 15 años. Borrados en horas. Llamé a Greg. ¿Hay lugar para mí? Siempre lo hubo, y me fui. Nueva ciudad, nueva vida, nuevo comienzo. Pero algo seguía igual. Los pagos automáticos. Cada mes, miles de dólares saliendo de mi cuenta hacia personas que me habían echado. ¿Sigues pagándoles, verdad?, preguntó Greg. No respondí, porque admitir que aún esperaba una llamada dolía demasiado. Pasaron 14 días. 14. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una sola pregunta. ¿Estás bien? Y ahí lo entendí. No de forma teórica, no como una idea. Lo entendí de verdad. Hay una diferencia entre ayudar a tu familia y ser utilizado por ella. Y yo había cruzado esa línea hacía mucho tiempo, y aún así cometí otro error. Abrí el chat familiar. Megan había publicado una foto. Mi antigua habitación. Mi habitación. Recién pintada de un tono rosa empolvado, con cortinas nuevas perfectamente colgadas. Una mesa de tocador con luz de anillo colocada junto a la ventana. Todo organizado con una precisión que dolía, como si yo nunca hubiera existido allí. El pie de foto decía: «Por fin tengo mi propio espacio». Mi madre comentó debajo: «Se ve precioso, cariño». Deslicé hacia arriba. 14 días de mensajes, 14 días de recetas que mi madre encontraba en internet, 14 días de fotos de las plantas de tomate de mi padre creciendo en el jardín, 14 días de conversaciones normales, como si una parte de la familia no hubiera sido arrancada de raíz, como si yo no hubiera desaparecido, como si nunca hubiera importado. 14 días de una familia que siguió adelante sin notar la ausencia. Dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Esa noche, abrí mi aplicación bancaria. La pantalla de pagos automáticos brillaba en la oscuridad de la oficina. 3 líneas, 3 conexiones, 3 salvavidas que seguían saliendo de mi cuenta hacia una casa que ya había borrado mi nombre de sus paredes. Hipoteca, seguro médico, préstamo del coche. Greg ya se había ido. La oficina estaba en silencio. Solo la luz de mi portátil iluminaba la habitación. El cursor parpadeaba sobre «Cancelar pago recurrente». Lo miré durante varios segundos. No hice clic. Todavía no. Me dije a mí misma que estaba siendo estratégica,
que cortar el dinero sin aviso sería irresponsable, que necesitaba un plan, que una profesional financiera no toma decisiones impulsivas. Pero eso no era la verdad. La verdad era más simple y más patética. No lo cancelé porque una parte de mí seguía esperando que mi teléfono vibrara a medianoche, esperando ver en la pantalla mamá o papá, y que el mensaje empezara con «Lo sentimos». Pero ese mensaje nunca llegó. El pago automático siguió corriendo. Por ahora, día 16. Mi teléfono se iluminó. Megan. Sentí algo en el pecho. No esperanza exactamente. Algo más pequeño, más automático. Como un reflejo. Contesté. Oye, dijo, con un tono casual, como si estuviera llamando a un restaurante. El seguro de mi coche vence la próxima semana. ¿Puedes pagarlo? Nada de hola. Nada de ¿dónde estás? Nada de ¿sigues viva? Y también, continuó, el calentador de agua se rompió. Mamá necesita como 2000. Dejé que el silencio se quedara entre nosotras durante 3 segundos. Megan odiaba el silencio. ¿Joanna? ¿Estás ahí? Megan, dije. ¿Sabes dónde estoy ahora mismo? No sé. Nashville, o lo que sea. ¿Puedes enviarlo? Estoy en Austin, Texas. Pausa. He estado aquí 2 semanas. Silencio. Ah, ok, genial. Entonces, ¿lo del seguro? Colgué. Dejé el teléfono sobre el escritorio y me quedé mirándolo como si tuviera dientes. 16 días. Las primeras palabras que mi familia tenía para mí eran dinero. Ese fue el momento. No el despido. No las cajas. No las manos de mi padre doblando mis camisas. Esto. Megan, desde la habitación que me había quitado, pidiéndome dinero por un coche que nunca quise firmar, sin saber, ni importarle, que me había mudado a otro estado. Abrí mi portátil, creé un documento nuevo, y finalmente hice lo que debí haber hecho años atrás. Escribí un correo. Profesional. Claro, sin emoción. El tipo de correo que le envías a un cliente cuando terminas un contrato. 4 párrafos. Sin historia, sin dolor, sin explicaciones innecesarias, solo estructura. Asunto. Transición financiera. Aviso de 30 días. Escribí. A partir del 1 de mayo, cesaré los siguientes pagos mensuales. Hipoteca de 14 Birch Lane, Carterville. $2.400. Seguro médico de Ray Sinclair. $780. Préstamo del vehículo registrado a Megan Sinclair. $650. Añadí. Estos pagos han sido cubiertos por mí durante periodos que van de 2 a 8 años. Este correo sirve como notificación formal de su finalización en 30 días. Para el seguro de mi padre, extendí 60 días más. Incluí instrucciones, opciones, ayuda técnica, y luego escribí la línea más importante. Esto no es un castigo, es una transición. Firmé con mi nombre completo, Joanna Sinclair. No con amor, no tu hija, solo. Mi nombre. Se lo envié a Greg antes de enviarlo. Respondió en 2 minutos. Profesional, limpio, sin debilidades. Envíalo. A las 11:47 de la noche, me quedé mirando el botón. 15 años. 15 años de transferencias, de pagos automáticos, de silencio, de sacrificios que nadie veía pero todos usaban. Todo eso, detrás de un solo clic. Presioné enviar. Cerré el portátil. Caminé a mi apartamento. Y dormí 7 horas seguidas, sin interrupciones. Por primera vez en meses. La tormenta llegó por la mañana. Mi teléfono era un campo de batalla. 14 llamadas perdidas de mi madre. 6 de Megan. 2 de mi padre. Mensajes uno tras otro. Llámame ahora mismo. No puedes hacer esto. Tu abuela estaría decepcionada. No puedes cortarme así, es mi coche. Mamá está llorando. Los leí todos. Luego dejé el teléfono y me hice café. Porque había algo que no estaba ahí. Ni un solo mensaje que dijera, ¿estás bien? Ni uno. Cuando dejé de pagar, lo notaron en horas. Cuando dejé de existir, tardaron 16 días.
Al mediodía sonó mi teléfono. Tía Patty. Joanna. Cariño. ¿Estás bien? 5 palabras. Las primeras reales. Las únicas que importaban. Me contó todo. Mi madre diciendo en la iglesia que yo había abandonado a la familia. Usando palabras como egoísta, desagradecida. Pensaban que la hipoteca era de 800, dijo Patty. Nunca miraron nada. Claro que no. Nunca tuvieron que hacerlo. Yo me aseguré de eso. Las semanas siguientes fueron brutales, pero también claras, dolorosas, porque el duelo no desaparece con decisiones correctas. Claras, porque por primera vez en 15 años, mi vida era mía. Mi empresa creció. Nuevos clientes, nuevos contratos. Cada esfuerzo regresaba a mí. El 1 de mayo llegó en silencio. Y por primera vez en años, no salió dinero de mi cuenta hacia esa casa. Mi teléfono empezó a vibrar. Lo ignoré durante horas. Finalmente escuché un mensaje de voz de mi madre. Joanna, el banco dice que el pago no llegó. ¿Olvidaste pagar? La llamé. Te envié un correo hace 30 días. Pensé que estabas enfadada, que se te pasaría. No estaba enfadada cuando lo escribí. Tampoco lo estoy ahora. Es nuestra casa. Cerré los ojos. Es la casa que pagué y de la que me echaste. Colgó. Y esta vez no sentí culpa. Solo vacío tranquilo. Esa noche llamó mi padre. No sé qué decir. Empieza con lo siento. Silencio. Sé que estuve mal esa noche. No fue suficiente, pero fue lo más cercano que había escuchado en mi vida. Necesito ayuda con la hipoteca. Ahí estaba. Puedo ayudarte con opciones, no con dinero. Tu madre dice que nos estás castigando. No. Estoy dejando de hacerlo conmigo misma. 6 semanas después, Megan llamó llorando de verdad. Se van a llevar mi coche. Ya hablé con el banco. Mi nombre sale del préstamo. ¿Tienes abogado? Sí. Estás arruinando mi vida. Respiré. No. Estoy dejando de arruinar la mía. 2 semanas después, el coche desapareció. Una grúa, un contrato y toda una vida de dependencia, alejándose por la calle. Por primera vez, Megan no podía simplemente irse. Y entonces llegó una carta, de mi abuela, escrita a mano. Tu madre construyó una casa sobre la espalda de una hija y la decoró para la otra. Lo que hiciste fue correcto. Ayudar sin límites no es amor. Y ahí, por fin entendí todo. No perdí una familia, perdí una ilusión y recuperé mi vida. Pero la historia no terminaba ahí, porque justo cuando pensaba que todo había quedado atrás, la última parte empezó a escribirse sola. Es servidumbre, y tú ya serviste suficiente. Eso fue lo que escribió mi abuela Ruth al final de su carta. La generosidad sin límites no es amor, es esclavitud. Leí esa carta sentada en mi escritorio. 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta que las palabras empezaron a desenfocarse. En 2 meses, solo una persona en toda mi familia me había dicho que hice lo correcto. Una mujer de 84 años, en una residencia, con manos que apenas podían sostener un bolígrafo. La llamé esa misma noche. Abuela, vas a venir. Greg irá por ti personalmente, primera fila. Quiero asiento en el pasillo, dijo. Estas rodillas ya no se doblan como antes. Me reí. Fue la primera risa real en semanas. Antes de colgar, añadió algo más. Tu madre me llamó la semana pasada. Dijo que traicionaste a la familia. ¿Y qué le dijiste? Que la única persona traicionada en esta historia eres tú. Silencio. Me colgó, dijo. Sonreí. Hace eso cuando escucha algo que no puede discutir. Tu terquedad viene de ella, Joanna. Pero tu columna vertebral viene de mí. La inauguración se programó para el último sábado de junio. Greg organizó todo. Invitaciones por email y LinkedIn. Clientes, empresarios locales, periodistas, gente que había visto nuestro crecimiento desde fuera. Entre ellos, Karen Webb. Habíamos trabajado juntas años atrás. Nada cercano. Solo una conexión profesional.
hasta que mi nombre volvió a aparecer. Karen hizo lo que siempre hacía. Compartió la invitación. En su grupo de mujeres de la iglesia. El mismo grupo donde estaba mi madre. Joanna Sinclair lanza su propia firma financiera en Austin, muy orgullosa de ella. Tardó 4 horas. Solo 4 horas para que esa información llegara a la mesa de la cocina en Carterville. Patty me llamó esa noche. Tu madre lo vio. ¿Qué vio? Tu empresa. Hizo una pausa. Nunca había visto su cara así. Primero blanca, luego roja, y después completamente quieta. Y luego llamó a Megan a la cocina. ¿Sabías que tu hermana tiene una empresa? ¿Y Megan? No tenía idea. Linda llamó. No contesté. Llamó otra vez. Luego llamó a Patty. ¿Por qué Joanna tiene una empresa y nadie me dijo nada? Y Patty, bendita Patty, respondió, porque nadie le preguntó nunca. Esa misma noche, según Patty, mi madre dijo 4 palabras durante la cena. Vamos a Austin. Yo no sabía que vendrían. Lo descubrí de la forma más directa posible. El día de la inauguración. La oficina era hermosa. Y lo digo sin minimizarlo. Pasé demasiados años haciéndome pequeña frente a cosas que había ganado. 2.800 pies cuadrados. Ladrillo expuesto. Ventanas altas. 8 escritorios. Sala de conferencias de vidrio. Y en la entrada, Sinclair y Whitmore Financial Advisory. Greg lo hizo perfecto. 52 invitados. Luces cálidas. Música jazz suave. Copas, conversaciones, oportunidades. Y en primera fila, mi abuela Ruth, con sus pendientes de perlas, lista, presente. A las 7:30 me paré frente a todos. Hace 2 años empecé esta empresa en una mesa de cocina, con un socio y un cliente. Miré la sala. Hoy tenemos una oficina real, clientes reales y un futuro real. Agradecí a Greg, al equipo, a los clientes, y luego a ella y a mi abuela Ruth Sinclair, que me enseñó que la generosidad es una fortaleza, pero saber cuándo detenerse es sabiduría. Aplaudieron. Ella levantó la mano, pequeña, firme. 40 minutos después, la puerta se abrió y el aire cambió. Mi madre entró primero, perfecta, preparada, como si esto fuera otra sala donde ella tenía control. Megan detrás y mi padre, dudando en la puerta. Mi madre no miró a nadie más. Fue directo hacia mí. Joanna, ¿por qué nos ocultaste esto? Dejé el vaso sobre la mesa. ¿Me preguntas eso? ¿Después de sacarme de casa? Silencio alrededor. Limpiaron mi habitación antes de que llegara. Empacaron mis cosas. No me llamaron durante 2 semanas. La miré directo a los ojos. ¿Y ahora quieres saber por qué no compartí mi vida contigo? La sala quedó en silencio. Megan dio un paso adelante. Entonces tenías dinero todo este tiempo. ¿Y dejaste que se llevaran mi coche? La miré. ¿El coche que firmé por ti? El coche que manejabas en mi habitación, mi antigua habitación, la misma noche que no te importó si yo tenía dónde dormir. El jazz seguía sonando, pero nadie respiraba igual. Y entonces, la voz de mi abuela, firme, clara. Linda, este no es tu lugar. Sal afuera. Mi madre se quedó en silencio. Aquí no había vecinos. Aquí no había simpatía automática. Aquí no tenía poder. He sacrificado todo por esta familia, dijo. No, respondí. Mi voz fue tranquila, precisa. Yo pagué la hipoteca durante 5 años. Yo pagué el seguro durante 8. Yo pagué el coche durante 2. La miré sin apartar la vista. Ese sacrificio no fue tuyo, fue mío. Silencio total. Y lo devolviste, empacando mis cosas en cajas la noche que perdí mi trabajo. Megan intentó. Esto es injusto. Nos estás humillando. No estoy humillando a nadie. Estoy diciendo hechos. En mi oficina. En mi evento. Entonces, mi padre avanzó. Se paró frente a mí y dijo, lo siento. 2 palabras. Sin excusas. Sin condiciones. Por primera vez. Lo decía de verdad. Lo miré. Gracias, papá. Respiré profundo. Es lo primero honesto que escucho en 2 meses.
Luego miré a mi madre y a Megan. Deberían irse. Esto es un evento profesional. Greg abrió la puerta. Y se fueron, sin decir nada. Mi padre dudó un segundo. Miró el nombre en la pared y las siguió. A las 9 todo había terminado. Luces, silencio. Ruth y yo, solas en la oficina. Tomó mi mano. Estoy orgullosa de ti. Ojalá hubiera parado antes. Entonces empieza desde aquí. Miré alrededor. Todo era real. Todo era mío. Antes de irse, Patty me dijo algo más. Tu madre quiere hablar con un abogado para obligarte a pagar. Asentí, sin miedo, porque la generosidad no viene con una citación legal. Las semanas siguientes, todo cayó por su propio peso. La hipoteca atrasada, el banco presionando, sin ingresos suficientes. Tuvieron dos opciones, vender la casa o alquilar habitaciones. Eligieron alquilar. Un estudiante se mudó. Mi madre lo odiaba. Megan, sin coche, crédito destruido, dependiendo de otros para moverse. Por primera vez, enfrentando consecuencias. Y yo, por primera vez en mi vida, libre, no era solo servicio, era servidumbre. Y yo ya había servido suficiente. Leí la carta de la abuela Ruth una vez, luego otra, y una tercera, porque las palabras empezaban a volverse borrosas frente a mis ojos. En 2 meses, una sola persona en mi familia me había dicho que hice lo correcto. Una mujer de 84 años, en una residencia, con las manos temblorosas pero con una claridad que nadie más tuvo. La llamé esa misma noche. Abuela, vas a venir. Greg irá por ti personalmente. Primera fila. Quiero asiento de pasillo, dijo. Estas rodillas ya no se doblan como antes. Me reí. De verdad. Fue la primera risa real en semanas. Antes de colgar, añadió algo más. Tu madre me llamó. Dijo que la traicionaste. Le dije que la única traicionada aquí fuiste tú. Me colgó. Eso era típico de Linda. Siempre colgaba cuando escuchaba algo que no podía controlar. La inauguración fue el último sábado de junio. Greg organizó todo. Clientes, empresarios locales, periodistas, colegas, 52 invitados, luces cálidas colgando del techo, jazz suave, copas, risas, y mi nombre en la pared. Sinclair y Whitmore Financial Advisory. Mi nombre, mi empresa. La abuela Ruth estaba en primera fila, con sus pendientes de perlas. Dijo en el camino, si no hay asiento de pasillo, me ruedas al frente. No vine a Texas a ver nucas. A las 7:30 me paré frente a todos. 2 años atrás todo empezó en una mesa de cocina. Hoy era real. Agradecí a Greg, al equipo, a los clientes, y luego a ella. Mi abuela me enseñó que ayudar es una fortaleza, pero saber cuándo parar es sabiduría. Aplaudieron. Ella levantó la mano con una pequeña sonrisa. Y entonces, la puerta se abrió. El ambiente cambió, como antes de una tormenta. Mi madre entró primero, luego Megan. Y detrás, mi padre. Mi madre miró todo. El logo, la gente, el éxito que nunca quiso ver, hasta que ya no podía ignorarlo. Caminó directo hacia mí. Joanna, ¿por qué nos ocultaste esto? Respiré. ¿Por qué no te lo conté? Tú vaciaste mi habitación antes de que regresara. Empacaste mis cosas. No me llamaste por 2 semanas. El silencio se extendió por la sala. Megan dio un paso. ¿Entonces tenías dinero y dejaste que me quitaran el coche? La miré. El coche que firmé por ti. El coche que llevaste a mi habitación. La noche en que no te importó si yo tenía dónde dormir. El jazz seguía sonando, pero nadie respiraba. Entonces la voz de la abuela Ruth cortó el aire. Linda, este no es tu lugar. Sal. Mi madre empezó a llorar, pero esto no era su sala. Nadie corrió a consolarla. He sacrificado todo por esta familia, dijo. La miré fijamente. Yo pagué la hipoteca 5 años, el seguro de papá 8, el coche de Megan 2. Ese sacrificio fue mío, no tuyo. Silencio absoluto. Megan intentó otra vez. Esto es injusto. No, son hechos. Y entonces, mi padre dio un paso adelante. Lo siento.
2 palabras, sin excusas, sin pero. Por primera vez, era real. Gracias, papá, dije. Es lo más honesto que he escuchado en 2 meses. Luego miré a las otras dos. Este es un evento profesional. Deben irse. Greg abrió la puerta. Se fueron. Mi padre dudó un segundo. Miró el letrero con mi nombre. Y salió. Esa noche, cuando todo terminó, me quedé sentada con la abuela. Estoy orgullosa de ti, dijo. No por esto, sino porque te detuviste a tiempo. Yo susurré. Ojalá lo hubiera hecho antes. Entonces empieza desde aquí. Las semanas siguientes, todo cayó en su lugar. La hipoteca atrasada, un inquilino nuevo en la casa, Megan sin coche, trabajando por primera vez de verdad, mi padre aprendiendo a manejar su seguro, mi madre enfrentando preguntas que no podía evitar, porque la verdad siempre encuentra la forma de salir. Un día mi madre llamó. No era la misma voz. Sé que estuve mal, dijo. Tenía miedo de quedarme sola. La escuché. No solo me heriste, mamá. Me borraste. Silencio. ¿Qué puedo hacer? Respetar mi decisión. Ya no soy tu billetera. Si quieres una relación, empieza por verme como persona. Eres mi hija. Entonces trátame como tal. Dijo, ok, y colgó. No fue un final, pero fue un comienzo. Megan también escribió. Un mensaje largo. El primero en su vida. Pidió perdón, pero al final volvió a pedir dinero. Ahí entendí todo. Algunas personas no saben separar el lo siento del te necesito. Le respondí, acepto tu disculpa, pero no hablaré más de dinero. No contestó, pero 2 semanas después consiguió un trabajo, pequeño, frágil, pero suyo. En septiembre mi padre apareció en mi oficina. Miró todo como si nunca hubiera visto quién soy. No sabía nada de esto, dijo. No preguntaste, respondí. Se sentó. No vine por dinero, solo quería verlo. Y entonces lloró, por primera vez. No lo abracé, aún no, pero le di agua y me senté frente a él. Podemos reconstruir esto, pero desde cero, sin dinero, sin culpa, solo verdad. Asintió. Y eso fue suficiente para empezar. Mi vida siguió. La empresa creció. Clientes nuevos, equipo fuerte, ingresos subiendo. Un apartamento mejor. Mañanas corriendo. Noches en paz. Mi padre y yo hablamos cada 2 semanas. Megan envió una foto de una planta. No respondí, pero la guardé. Mi madre sigue en silencio. La puerta no está cerrada. Pero ahora, yo tengo la llave. Un domingo, la abuela me preguntó, ¿eres feliz? Pensé y respondí, estoy en paz. Ella sonrió. Esa es la mejor forma de felicidad. Enmarqué su carta. La colgué en mi oficina. Cada mañana la veo. Y recuerdo que ayudar sin límites no es amor, es desaparecer. Hoy soy Joanna Sinclair. Tengo 37 años. Dirijo una empresa que construí con mis propias manos. Vivo en un lugar que pago yo. Hablo con mi padre. Guardo la foto de una planta. Y dejé de ser la fuerte para todos, para empezar a ser suficiente para mí. Si tú eres la persona que siempre sostiene todo, la que paga, la que arregla, la que nunca falla, escucha esto. Tienes derecho a parar. No es egoísmo, es respeto propio. Porque no están llorando por ti, están llorando por lo fácil que eras. Y eso no es lo mismo. Gracias por quedarte hasta el final. Ahora dime, ¿alguna vez fuiste tú quien sostenía todo mientras nadie lo veía? O peor, ¿te diste cuenta demasiado tarde? Te leo.